Capítulo 2. Ya había anochecido. Yo estaba sentado en la cama con uno de los perros tendido a mi lado y el otro tumbado bajo mis rodillas. El fuego crepitaba y entonces hizo aparición por fin mi madre, como debería haber esperado que sucedería. La reconocí por su especial modo de moverse en las sombras, y mientras que de haber sido otra persona a quien se acercaba, la habría echado a gritos, a ella no le dije nada. Yo sentía por mi madre un amor profundo e inconmovible. No creo que nadie más lo sintiera. Y una cosa que siempre me hacía quererla era que jamás decía nada vulgar. Expresiones como cierra la puerta, toma la sopa, quédate quieto en la silla, no salían jamás de sus labios. Se pasaba el día leyendo, y de hecho era el único miembro de la familia que tenía cierta educación. Así pues, cuando mi madre hablaba, era realmente para decir algo. Por eso no me molestó su presencia en aquellos momentos. Al contrario, despertó mi curiosidad. ¿Qué me diría? ¿Y serviría de algo que lo hiciera? Yo no había querido que acudiera, ni siquiera había pensado en ella, y no aparté los ojos del fuego para así poder mirarla. Con todo, había entre nosotros un profundo entendimiento. Cuando me había traído de vuelta al castillo tras mi intento de huida, había sido ella quien me mostró el camino para recuperarme del dolor que el asunto me causó. Había obrado milagros conmigo, aunque nadie a nuestro alrededor llegó a darse cuenta nunca. Su primera intervención se había producido cuando yo tenía 12 años y el viejo párroco, que me había enseñado unos poemas de memoria y a leer un par de himnos en latín, quiso enviarme a la escuela en un monasterio cercano. Mi padre se negó y dijo que podía aprender en mi propia casa todo lo que debía saber. Fue mi madre la que levantó la vista de sus libros para iniciar una batalla dialéctica con él, a base de gritar y vociferar. Yo iría a esa escuela, afirmó, si lo deseaba. Tras esto, vendió una de sus joyas para pagarme libros y ropa. Todas las joyas las había heredado de una abuela italiana y cada una tenía su historia. Seguro que fue una decisión dura para ella, pero la tomó al instante. Mi padre se enfadó y le recordó que, de haber sucedido aquello antes de perder la vista, su voluntad se habría impuesto sin la menor discusión. Mis hermanos le aseguraron que su hijo menor no iba a estar mucho tiempo fuera. Volvería corriendo, decían, tan pronto como me obligaran a hacer algo que no quisiera. Pues bien, no volví corriendo a casa. La escuela del monasterio me encantó. Me encantaron la capilla y los himnos, la biblioteca con sus miles de viejos volúmenes, las campanadas que dividían la jornada y los ritos siempre repetidos. Me gustaba la limpieza del lugar, el hecho aleccionador de que todas las cosas allí se cuidaban y reparaban, que el trabajo nunca cesaba a lo largo y ancho del gran edificio y de los jardines. Cuando alguien me corregía, lo cual no sucedía a menudo, me producía una profunda felicidad saber que, por primera vez en mi vida, alguien trataba de convertirme en una buena persona. Alguien era consciente de que yo podía aprender cosas. Al cabo de un mes, declaré mi vocación. Aspiraba a entrar en la orden. Deseaba pasar la vida en aquellos claustros inmaculados, en la biblioteca, escribiendo sobre pergamino y aprendiendo a leer los libros antiguos. Quería enclaustrarme para siempre con una gente que creía que yo podía ser bueno si quería. Allí me apreciaban, y tal cosa me resultaba de lo más inusual. En aquel lugar nadie se molestaba ni se irritaba conmigo. El padre superior escribió de inmediato a mi casa, pidiendo permiso para mi ingreso, y, francamente, pensé que a mi padre le alegraría librarse de mí. Pero, 3 días después, llegaron mis hermanos para llevarme a casa con ellos. Lloré y supliqué que no me llevaran, pero el padre superior no podía hacer nada en mi favor. No bien estuvimos de vuelta en el castillo, mis hermanos me quitaron los libros y me encerraron. Yo no lograba entender por qué estaban tan enfadados, aunque capté la insinuación de que, de algún modo, me había portado como un estúpido. Yo no podía dejar de llorar, y no hacía más que dar vueltas y vueltas en la estancia,
Descargaba mis puños sobre los objetos que contenía y lanzaba puntapiés sobre la puerta. Después, mi hermano Agustín empezó a entrar de vez en cuando para hablar conmigo. Al principio Agustín dio muchos rodeos, pero finalmente quedó de manifiesto que un miembro de una gran familia francesa no iba a terminar como un pobre hermano lego. ¿Cómo podía haber malinterpretado yo la situación hasta aquel punto? Si me habían enviado al monasterio, era solo para que aprendiese a leer y a escribir. ¿Por qué siempre tenía que tomarme yo las cosas tan a la tremenda? ¿Por qué me comportaba habitualmente como un animal salvaje? En cuanto a profesar las órdenes con auténticas perspectivas de futuro dentro de la iglesia, bien, yo era el hijo menor de la familia, ¿verdad? Pues entonces debía pensar en mis obligaciones para con mis sobrinos. Traducido en pocas palabras, todo esto venía a decir: no tenemos dinero para proporcionarte una auténtica carrera eclesiástica, para hacerte obispo o cardenal, como corresponde a nuestro rango, de modo que tendrás que desarrollar tu vida aquí, pobre y analfabeto. Ahora, baja al salón a jugar una partida de ajedrez con tu padre. Cuando entendí la situación, sentado a la mesa para cenar con el resto de la familia, me eché a llorar y murmuré unas palabras que nadie comprendió, diciendo que aquella casa nuestra era un caos. Como castigo por hacerlo, me mandaron de nuevo a mi habitación. Entonces subió a verme mi madre. Si no sabes qué es el caos, ¿por qué utilizas esa palabra?, me preguntó. Sí que lo sé, repliqué, y empecé a hablarle de la suciedad y el deterioro que reinaba en el castillo, describirle la limpieza y el orden que había encontrado en el monasterio, un lugar donde uno podía perfeccionarse si se lo proponía. Ella no discutió mis palabras, y pese a mi juventud, advertí que apreciaba con agrado la inusual profundidad de lo que yo estaba diciendo. A la mañana siguiente, mi madre me llevó de viaje. Cabalgamos juntos durante media jornada hasta alcanzar el impresionante castillo de un noble vecino, y una vez allí, el caballero y mi madre me condujeron a la perrera, donde ella me indicó que escogiera una pareja entre una camada de cachorros de mastín. Jamás había visto nada tan tierno y cautivador como aquellos cachorros, y los perros adultos nos miraban como leones soñolientos, sencillamente magníficos. Estaba tan emocionado que casi no pude decidirme por ninguno, y volví con el macho y la hembra que el noble caballero me recomendó escoger. Hice todo el camino de vuelta llevando a los perrillos en el regazo dentro de una cesta, y al cabo de un mes, mi madre me compró también mi primer fusil de chispa y mi primer caballo de montar. No me explicó por qué hacía todo aquello, pero yo, a mi manera, comprendí que era lo que ponía en mis manos. Me ocupé de los perros, los entrené y establecí un gran criadero a partir de ellos. Con aquellos mastines, me convertí en un verdadero cazador, y a los 16 años mi vida se desarrollaba en el campo abierto. En cambio, en el castillo, resultaba más latoso que nunca. En realidad, nadie quería oírme hablar de recuperar los viñedos, de volver a las plantas los campos abandonados, o de impedir que los arrendatarios de las tierras siguieran robándonos. Era impotente para cambiar nada. El silencioso flujo y reflujo de la vida sin cambios me resultaba devastador. Todos los días de fiesta acudía a la iglesia solo para romper la monotonía de mi vida, y cuando se presentaban en el pueblo los feriantes, siempre iba a verles, ávido de aquellos pequeños espectáculos que no podía contemplar en ninguna otra ocasión, de cualquier cosa que me sacara de la rutina. No importaba que fueran los mismos prestidigitadores, mimos y acróbatas de años anteriores. Siempre eran algo más que el lento transcurso de las estaciones y que los ociosos e inútiles comentarios sobre glorias pasadas. Pero ese año, en el año que cumplí 16, llegó una troupe de cómicos italianos con un carromato pintado en cuya parte posterior montaron el escenario más elaborado que yo había visto nunca. Representaron la vieja comedia italiana de Pantaleón y Polichinela, y los jóvenes amantes Lelio e Isabela, y el viejo doctor, y todas las escenas habituales. Me sentí extasiado con su actuación. Nunca había visto nada semejante, tan lleno de ingenio, de vitalidad, de agilidad. Me entusiasmó la representación, aunque a veces los actores hablaban tan deprisa que no podía seguirles. Cuando la compañía terminó la obra y hubo pasado el platillo entre los espectadores,
Me mezclé entre los actores en la taberna y les invité a unos vinos que en realidad no podía pagar, sin más propósito que poder hablar con ellos. Sentí un amor imposible de expresar por aquellos hombres y mujeres. Ellos me explicaron que cada actor tenía un papel para toda la vida y que no utilizaban textos aprendidos de memoria, sino que lo improvisaban todo en el escenario. Cada actor conocía su nombre, su personaje, y entendía a éste, y le hacía hablar y actuar como si consideraba adecuado. En eso consistía la grandeza del género, un género que era denominado comedia delirante. Me sentí hechizado, y me enamoré de la muchacha que hacía el papel de Isabela. Subí al carromato con los actores, y examiné todo su vestuario y los decorados pintados, y cuando volvimos a estar ante unas jarras de vino en la taberna, me dejaron representar a Lelio, el joven amante de Isabela, y aplaudieron, asegurando que tenía don escénico. Era capaz de interpretar un papel como ellos lo hacían. Al principio, creí que los elogios no eran más que lisonjas, pero en realidad, de algún modo, no me importó si lo eran o no. A la mañana siguiente, cuando el carromato abandonó el pueblo, yo iba en su interior, oculto en la parte de atrás con unas cuantas monedas que había conseguido ahorrar y todas mis ropas en un atillo. Me disponía a ser actor. Veréis, en la vieja comedia italiana, al personaje de Lelio se le atribuye una gran donosura. Como ya he explicado, es el amante y no lleva máscara. Si el actor le aporta buenos modales, dignidad y porte aristocrático, tanto mejor, pues todo ello forma parte del papel. Pues bien, la troupe consideró que yo poseía todas aquellas características y me preparó inmediatamente para la siguiente representación que tenían previsto ofrecer. Y, el día antes de la actuación, recorrí la ciudad, un lugar mucho mayor y sin duda más interesante que nuestra aldea, anunciando la obra junto a los demás actores. Me sentía en el paraíso, pero ni el viaje, ni los preparativos, ni la camaradería de mis colegas actores fueron comparables al éxtasis que experimenté cuando por fin hice mi aparición en el pequeño escenario de madera. Me entregué alocadamente a enamorar a Isabela. Descubrí una facilidad para los versos y para las frases ingeniosas que jamás había sospechado. Escuché el eco de mi voz en los muros de piedra del recinto. Oí las risas que llegaban hasta mí en oleadas desde el público. Casi tuvieron que sacarme a rastras del escenario para detenerme, pero todo el mundo se dio cuenta de que había sido un gran éxito. Por la noche, la actriz que hacía el papel de mi enamorada me hizo objeto de sus especiales e íntimas muestras de elogio. Me dormí entre sus brazos y lo último que yo le oí decir fue que, cuando llegáramos a París, actuaríamos en la feria de Saint-Germain y luego dejaríamos a la troupe para quedarnos en la ciudad. Trabajaríamos en el Boulevard du Temple hasta ingresar en la propia Comédie Française y actuar para María Antonieta y el rey Luis. Pero cuando desperté la mañana siguiente, mi Isabel había desaparecido con todos los demás actores y en su lugar encontré a mis hermanos. Nunca supe si habían comprado a mis amigos para que me entregaran o si solo los habían asustado. Muy probablemente lo segundo. Fuera como fuese, fui devuelto a casa otra vez. Por supuesto, mi familia estaba absolutamente horrorizada ante lo que había hecho. Querer hacerse monje a los 12 años era comprensible, pero el teatro era cosa del diablo. Incluso al gran Molière le habían negado un entierro cristiano, y yo me había escapado con unos harapientos vagabundos italianos. Me había pintado la cara de blanco y había actuado con ellos en una plaza pública por unas monedas. Me molieron a palos, y cuando lancé maldiciones contra todo el mundo, siguieron golpeándome. Sin embargo, el peor castigo fue ver la expresión de mi madre. Ni siquiera ella le había dicho que me iba, y eso le había dolido, cosa que jamás hasta entonces le había sucedido. De todos modos, en ningún momento me hizo el menor comentario al respecto. Cuando acudió a verme, escuchó mi llanto y vi lágrimas en sus ojos, y me puso una mano en el hombro, gesto un poco sorprendente en ella. No quise contarle cómo habían sido los breves días de mi fuga, pero creo que ella lo supo. Algo mágico se había perdido por completo, y una vez más desafió a mi padre y puso fin a las recriminaciones, a los golpes y a las limitaciones de movimientos.
Me hizo sentar a su lado a la mesa, me dedicó una especial atención, incluso trabó conmigo una conversación que resultaba absolutamente forzada para ella, hasta que hubo apaciguado y disuelto el rencor de la familia. Por último, como hiciera ya una vez, tomó otra de sus joyas y me compró el espléndido fusil de caza que llevé conmigo cuando maté a los lobos. Se trataba de un arma cara y excelente, y a pesar de lo desdichado que me sentía, no vi el momento de probarla. Y mi madre añadió al fusil otro regalo, una espléndida yegua zaina con una potencia y una velocidad como jamás había visto en ningún animal. Pero estas cosas eran nimiedades en comparación con el consuelo general que me proporcionó su presencia. Con todo, la amargura que sentía dentro de mí no remitió. Nunca olvidé lo que había sentido cuando representaba a Lelio. Me hizo un poco más cruel por lo que había sucedido y nunca jamás volví a la feria del pueblo. Me hice la idea de que no debía escapar de allí nunca más. Y cosa extraña, cuanto más profunda se hizo mi desesperanza, más aumentó mi contribución a la buena marcha de la casa. A los 18 años, sin la ayuda de nadie, yo me encargaba de poner el temor de Dios entre los criados y los arrendatarios. Sin la ayuda de nadie, yo proveía la comida para nuestra mesa, y por alguna extraña razón, esto me producía satisfacción. Ignoro por qué, pero me gustaba sentarme a la mesa y pensar que todos se estaban dando cuenta de lo que yo había proporcionado. Así pues, esos momentos me habían unido a mi madre. Esos momentos habían despertado entre nosotros un afecto mutuo que pasaba inadvertido y que, probablemente, no tenía igual en las vidas de quienes nos rodeaban. Y ahora había acudido a mí en aquel extraño momento en que, por razones que ni yo mismo entendía, la presencia de cualquier otra persona me resultaba insoportable. Con los ojos fijos en el fuego, apenas la vi subir al colchón de paja y dejarse caer sentada a mi lado. Silencio. Solo se oía el chisporroteo del fuego y la respiración profunda de los perros que dormían junto a mí. Entonces la miré y me sentí vagamente alarmado. Había pasado todo el invierno con una tos persistente y ahora parecía realmente enferma. Por primera vez, su belleza, que siempre había sido importante para mí, parecía vulnerable. Su rostro era anguloso y sus pómulos resultaban perfectos, altos y muy separados, pero delicados. Tenía la mandíbula fuerte, pero exquisitamente femenina, y unos ojos diáfanos de un color azul cobalto, orlados por unas tupidas pestañas cenicientas. Si algún defecto tenía, era tal vez que sus rasgos eran demasiado pequeños, demasiado gatunos, y le daban el aspecto de una chiquilla. Los ojos se le hacían aún más pequeños cuando estaba enfadada, y aunque dulces, sus labios solían mostrar un aire de dureza. No expresaban tristeza ni se descomponían, sino que formaban una especie de pequeña rosa roja en su rostro. Las mejillas, en cambio, eran muy finas y la forma del rostro muy estrecha. Cuando se ponía muy seria, sus labios parecían mezquinos, aunque no cambiaran en absoluto de expresión. En aquella ocasión se la veía ligeramente abatida, pero a mí seguía pareciéndome hermosa. Seguía siendo hermosa. Me gustaba mirarla. Tenía un cabello rubio y abundante, y yo había heredado ese rasgo de ella. De hecho, me parezco a mi madre, al menos en un primer vistazo, aunque mis facciones son más grandes y vastas, y mi boca es más móvil y puede volverse muy mezquina, y en mi expresión puede apreciarse mi sentido del humor, la capacidad para la picardía y para la risa casi histérica que siempre he conservado, por desgraciado que me sintiera. Ella no solía reírse y podía lanzar una mirada profundamente helada. Aún así, siempre conservaba una dulzura casi infantil. Pues bien, la miré allí sentada en mi cama. Incluso le sostuve la mirada, supongo, y ella empezó a hablarme de inmediato. «Ya sé qué te sucede», me dijo. «Los odias a todos. Los odias por lo que has tenido que sufrir y ellos ignoran. Ninguno de ellos tiene la imaginación suficiente para entender lo que te sucedió ahí arriba, en la montaña». Experimenté un frío placer al escuchar esas palabras y respondí con un mudo asentimiento,
que ella entendió perfectamente. Lo mismo me sucedió a mí la primera vez que tuve un hijo, siguió entonces. Padecí terribles sufrimientos durante 12 horas y me sentí atrapada en el dolor, sabiendo que la única liberación era el parto o mi muerte. Cuando todo hubo pasado, sostuve en los brazos a tu hermano Agustín, pero no quise a nadie más cerca de mí, y no era porque los culpara a ellos, era solo que había sufrido tanto, hora tras hora, que había entrado en el círculo infernal y había vuelto a salir de él. Ellos no habían estado en aquel círculo infernal, y yo me sentía completamente sosegada. En aquel hecho tan corriente, en el acto vulgar de dar a luz, entendí lo que significa la soledad absoluta. Sí, eso es, respondí. Me sentía un poco emocionado. Ella no añadió nada. Me habría sorprendido que lo hiciera. Una vez dicho lo que había venido a decir, no íbamos a mantener, en realidad, ninguna conversación. Con todo, me puso la mano en la frente, un gesto muy poco usual en ella, y cuando observó que todavía llevaba las mismas ropas de casa ensangrentadas, con las que había vuelto a casa, yo me di cuenta también y advertí lo sucio y maloliente que estaba. Mi madre guardó silencio unos minutos. Mientras estaba allí sentado, con la vista fija en el fuego detrás de su silueta, deseé decirle muchas cosas, sobre todo cuánto la quería. Sin embargo, fui cauto. Ella tenía un modo muy seco de cortarme cuando le hablaba, y mezclado con mi amor, había un profundo resentimiento hacia ella. Toda mi vida la había visto leer sus libros italianos y escribir cartas a gente de Nápoles, donde había crecido, pero jamás había tenido paciencia ni para enseñarnos a mí o a mis hermanos el abecedario. Y nada de esto había cambiado tras mi regreso del monasterio. Yo había cumplido los 20 y seguía sin poder leer o escribir más que mi nombre y un puñado de oraciones. Me repugnaba ver los libros de mi madre y odiaba verla absorta en ellos. Y, de una manera vaga, me disgustaba el hecho de que solo un sufrimiento extremo por mi parte consiguiera arrancar de ella alguna muestra de calor o de interés. Con todo, ella había sido mi salvadora, y no había nadie más que ella, y tal vez yo estaba todo lo cansado de mi soledad que puede estarlo un joven. En aquel momento la tenía allí, fuera de los confines de su biblioteca, y me prestaba atención. Por fin, me convencí de que no se me levantaría y me encontré hablando con ella. Madre, dije en voz baja, hay algo más. Antes de que sucediera eso, había veces que sentía cosas horribles. No hubo ningún cambio en su expresión. A veces he soñado que los mataba a todos, continué. En el sueño, mato a mis hermanos y a mi padre. Voy de habitación en habitación acabando con ellos como he hecho con los lobos. Siento dentro de mí el deseo de matar. Yo también, hijo mío, intervino ella. Yo también. Su rostro se iluminó con una enigmática sonrisa al mirarme. Me incliné hacia adelante y la contemplé más detenidamente. Bajé el tono de voz. Me veo gritando cuando sucede, añadí. Veo mi rostro desfigurado en muecas y escucho unos gritos atronadores que surgen de mí. Mi boca es una O perfecta y de mi garganta surgen gritos y alaridos. Mi madre asintió con la misma mirada comprensiva, como si tras sus ojos destellara una luz. Y en la montaña, madre, cuando luchaba con los lobos, fue un poco lo mismo. ¿Solo un poco?, preguntó ella. Asentí con la cabeza. Mientras mataba a los lobos, me sentía alguien distinto de mí. Ahora no sé quién está aquí contigo, si tu hijo Lestat o ese otro hombre, el que disfruta matando. Ella permaneció en silencio un largo rato. No, dijo por último, fuiste tú quien mató a los lobos. Tú eres el cazador, el guerrero. Tú eres el más fuerte de todos aquí, y esa es tu tragedia. Sacudí la cabeza. Mi madre tenía razón, pero no importaba. Aquello no compensaba la infelicidad que sentía. Sin embargo, ¿de qué servía pregonarlo?
Ella apartó un momento la mirada, luego la concentró de nuevo en mí y añadió: Tú eres muchas cosas, no solo una. Eres el matador y el hombre. No cedas ante el matador que llevas dentro, solo porque los odies. No tienes que cargar sobre ti el peso del asesinato o de la locura para librarte de este lugar. Sin duda, habrá otros modos. Las dos últimas frases fueron dos mazazos. El comentario había ido directo al meollo del asunto, y me desconcertó lo que eso significaba. Siempre había considerado que no podía ser una buena persona y enfrentarme a ellos. Ser bueno significaba someterme a ellos, salvo, naturalmente, que encontrara una idea más interesante de la bondad. Permanecimos sentados en silencio unos instantes, y pareció surgir una atmósfera de intimidad inhabitual incluso para nosotros. Ella tenía la vista fija en el fuego y se rascaba su espesa cabellera, que llevaba recogida en un moño en la parte posterior de la cabeza. ¿Sabes qué imagino?, me preguntó, mirándome otra vez. No tanto en su muerte como en un abandono que prescinda completamente de ellos. Me imagino bebiendo vino hasta estar tan ebria que me quito la ropa y me baño desnuda en los arroyos de la montaña. Casi me eché a reír, pero era una sublime diversión. La contemplé, dudando por un instante de si la había entendido bien. Pero aquellas eran palabras que había pronunciado y no había terminado. Y luego imagino que voy al pueblo, dijo, y entro en la posada y me llevo a la cama a todos los hombres que acuden allí, hombres vastos, hombres grandes, ancianos y muchachos. Me imagino allí tendida, tomándoles uno tras otro y dejándome llevar por una sensación de triunfo, por un total abandono, sin la menor preocupación por lo que pueda sucederles a tu padre o a tus hermanos, si están vivos o muertos. En ese momento me siento puramente yo misma. Yo no pertenezco a nadie. Me sentí demasiado escandalizado y asombrado para responder, pero, de nuevo, aquello me resultó terriblemente divertido. Pensé en mi padre y mis hermanos y en los pomposos tenderos del pueblo e imaginé cómo reaccionarían ante tal conducta, y me pareció una situación casi hilarante. Si no me reía a carcajadas fue probablemente por una especie de respeto hacia la imagen de mi madre desnuda. Sin embargo, no pude quedarme callado del todo. Solté una ligera risilla y ella sintió con una sonrisa mientras enarcaba las cejas como si dijera: nosotros nos entendemos. Finalmente, estallé en carcajadas. Descargué el puño sobre mi rodilla y golpeé con la coronilla la cabecera de la cama. Entonces mi madre casi se echó a reír. Tal vez lo estaba haciendo para sus adentros, con su estilo discreto y callado. Curioso instante. Tuve una visión casi brutal de mi madre como un ser humano completamente aparte de todo lo que lo rodeaba. Nosotros dos nos entendíamos, en efecto, y el resentimiento que sentía hacia ella no tenía importancia ahora. Mi madre se quitó el alfiler del cabello y dejó que éste le cayera libremente sobre los hombros. Tras esto, permanecimos sentados en silencio durante tal vez una hora. No hubo más risas ni más palabras, solo el resplandor del fuego y la presencia de ella junto a mí. Ella había vuelto el rostro para contemplar el fuego. Su perfil, con la delicadeza de la nariz y los labios, era una visión muy hermosa. Entonces movió la cabeza para mirarme de nuevo y con la misma voz uniforme y sobria, desprovista de toda emoción desmedida, me reveló: ya nunca me iré de aquí. Me estoy muriendo. Me quedé anonadado. El asombro y el desconcierto que había sentido antes no fueron nada comparados con lo que sentí en aquel instante. Todavía viviré esta primavera, continuó, y es posible que el verano también, pero no resistiré otro invierno, lo sé. El dolor de los pulmones es demasiado insoportable. Lancé un pequeño gemido de angustia. Creo que me incliné hacia adelante y exclamé: «Madre». «No digas nada más», replicó ella. Creo que le desagradaba oírse llamar madre, pero yo no había podido evitar la palabra.
Solo deseaba decírselo a otra alma, continuó, oírlo en voz alta. Estoy absolutamente horrorizada con esa idea. Me da miedo. Quise cogerle las manos entre las mías, pero sabía que ella no lo permitiría. No le gustaba que la tocaran. Nunca pasaba sus brazos en torno a nadie. Así pues, fueron nuestras miradas las que se abrazaron, y los ojos se me llenaron de lágrimas al mirarla. Ella me dio unas palmaditas en la mano. No le des muchas vueltas a eso, me dijo. Yo no lo hago, solo de vez en cuando, pero debes prepararte para seguir viviendo sin mí cuando llegue la hora. Tal vez te resulte más difícil de lo que piensas. Quise decir algo, pero no me salieron las palabras. Mi madre salió de la alcoba como había entrado, en completo silencio. Y aunque en ningún momento había dicho nada de mis ropas, ni de mi barba, ni del aspecto horrible que yo presentaba, mi madre me envió a los criados con ropas limpias, la navaja de afeitar y agua caliente. Sin decir palabra, dejé que se ocuparan de mí.